Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Vamos a compartir el mensaje de hoy. Hemos puesto por título: punto de partida para Dios usar tu vida. Punto de partida. La palabra nos habla en muchos lugares. ¿Qué debemos hacer para que Dios, el que nos ha dado la vida, el que nos sostiene, Él pueda usar nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer? Y la palabra es muy clara, pero hay algo que es con lo que se inicia. El punto de partida tiene que ver con la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el antes y el después. En el Edén, Adán y Eva cayeron en desobediencia. Y desde allá fue dada la palabra de que vendría el momento de un nuevo renacer. Vendría el momento para que el ser humano pudiera ser libre de aquellas cosas que empezaban ahora desde el Edén a estar sobre sus hombros, haciéndole daño, un peso muy fuerte, el peso del pecado. Jesucristo vino a la tierra y dividió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. No solamente dividió en dos la historia, dividió en dos la palabra de Dios: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antes de que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y derramara esa sangre redentora que iba a comprar a toda la humanidad en sus pecados que habían cometido, y después que Jesús derramó su sangre, que ahora estamos viviendo la gracia de Dios, el perdón de Dios, la justicia de Dios en Cristo. La cruz marca un inicio, pero la cruz marca un inicio también en los seres humanos. Para una persona poder recibir la gracia de Dios, tiene que aceptar el sacrificio en la cruz de Cristo como válido para él o para ella. Toda persona comienza con la cruz de Cristo, porque por su muerte nosotros podemos recibir vida. Dios nos da vida eterna. Pero eso es para nacer de nuevo, recibimos su gracia. Pero nos damos cuenta también que cualquier persona, para que su vida ahora en Cristo pueda ser efectiva, pueda ser usada por Dios, también tiene que empezar con la cruz. Pero una cruz propia, una cruz ahora que uno decide someter todo a la voluntad de Dios, como Jesucristo lo hizo. Fue a la cruz para someterse completamente a la voluntad del Padre y así hacer la obra que el Padre quería que hiciera. Le pido por favor, vamos a empezar leyendo en el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, 1. Nos daremos cuenta aquí, en esta porción, que Dios llama seres humanos y Dios es que le habla de que le va a respaldar, pero el ser humano tiene que hacer también su parte. Isaías 42, el versículo 1, dice la palabra: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí está hablando de Cristo, pero también habla de personas que Dios llama a su servicio, personas que Dios quiere usar en esta tierra, y Dios le llama a su siervo, escogidos de Dios. Toda persona que se dispone para servir a Dios es porque Dios está llamándole a servirle. La palabra dice que Dios es que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. De nosotros no va a salir nada como buscar agradar a Dios, a menos que Dios ponga una carga en nosotros primero y nos haga ver aquellas cosas que están en lo espiritual, que influyen en la vida humana, en la vida natural, y nos enseña qué debemos hacer para actuar allí.
Tú y yo, el Señor nos llama a su servicio y nos dice, te he llamado y te voy a sostener. Voy al versículo 5 y el 6 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Verso 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios a su siervo, a la persona que quiere utilizar, que llama al servicio, Él dice, yo te he llamado en justicia y yo te voy a sostener de tu mano, yo te voy a agarrar siempre, yo te voy a guardar. Yo voy a usarte a ti para que abras los ojos de los que están ciegos, para que enseñes la luz a aquellos que están en tinieblas, para que los saques a ellos de esos lugares donde están encerrados en una prisión tenebrosa. Yo te voy a usar a ti, te dice el Señor, a los que están en casas de prisión, en los que moran en tinieblas, tú los vas a liberar. Y normalmente decimos, sí, Señor, yo quiero ser esa persona. Dale un aplauso al Señor, porque Él eres tú también. Dios te habla, que Él te llama, Él te ha escogido, Él quiere usarte. Él te dice, yo te sostengo de la mano. Estaba sorprendido, o más bien maravillado, porque prácticamente todas las canciones del tiempo de alabanza y adoración tienen que ver con este mensaje. Y no nos ponemos de acuerdo, solo Dios es que pone lo que Él quiere que venga aquí. Pero veo como Dios nos anima a nosotros a que reconozcamos que Él está con nosotros, que Él es que sostiene nuestras manos. Él no nos va a dejar a merced del enemigo. Él no nos va a dejar abandonados en un desierto. Él no nos llama para luego olvidarse de nosotros. Él es fiel, siempre fiel. Y Él dice, te voy a sostener. Tú eres mi siervo, te he escogido, te he llamado. He puesto en ti mi espíritu. Te voy a usar para abrir los ojos de los que están ciegos, para que saques de esas tinieblas, de prisiones de oscuridad, tantas personas que están atadas por poderes demoníacos. Y Dios dice a los siervos, a los servidores, te quiero usar, te quiero usar. Pero eso es lo primero. Eso da satisfacción, eso da alegría, saber, Dios, me has creado para tú usar mi vida. Cada uno de nosotros puede decir esto. Dios nos permite conocer que Él tiene un propósito contigo, conmigo y con todos aquellos a quien Él llama y se disponen para Él. Recuerde lo que le decía, primeramente esto fue escrito para el Mesías, para el Cristo, para Jesús, pero luego Jesús lo aplica a todos nosotros también. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 de Mateo, mire cómo Jesús lo enfoca. Mateo 16, leamos desde el versículo 21 al 24. Dice el Señor, y está hablando aquí, después que el Padre trajo la revelación por medio del apóstol Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después que vino esta revelación, la Biblia dice, entonces Jesús ya sabía que el Padre reveló quién era y comenzó a explicar estas cosas. Dice el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ay, Dios. Paremos allí. Jesús sabe que el hecho de él ser el Cristo, el Mesías, está hablando de un sufrimiento que tiene que pasar. Ya Dios ha revelado. Jesús anteriormente le ha dicho a Pedro: Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado quién soy. Y ahora Pedro recibe otra información de otro espíritu que Jesús entiende que es Satanás, que trata por mediación de Pedro de impedir que Jesús cumpla el propósito de Dios para su vida, que era ir a la cruz. Jesús dice: va a ir, va a morir, pero luego va a resucitar. Y Pedro no quiere verlo sufriendo. Pero el siervo de Dios estaba llamado a venir a sufrir para poder liberar a las personas que estaban atadas, a las personas que estaban encadenadas en sus pecados por el maligno. Él venía a liberarles, pero la única manera para liberarles era él sufriendo la cruz, cargando la cruz, padeciendo muerte para que otros pudieran vivir. Dice el versículo siguiente, el versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Anteriormente, en el versículo anterior, le dice a Pedro: me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. No miras las cosas de Dios, sino las cosas humanas. Un siervo de Dios, para poder ser efectivo y que Dios le use, solo debe poner su mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Pero está sirviendo en la tierra, pero está enfocado en el cielo. Está buscando en el cielo qué quiere que haya aquí en la tierra para traer. Tiene que enfocarse en lo que Dios está haciendo y no en lo que Él quisiera que suceda. No podemos servir de tropiezo buscando las cosas humanas, naturales. Más bien debemos dar libertad al espíritu y mirar las cosas de arriba. Pero Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Es tremendo, porque todos quisiéramos venir en pos de Cristo. Todos quisiéramos seguirle a Él. Todos decimos: Señor, quiero seguirte. Quiero ir donde tú estás. Quiero ver tu obra, tu poder manifiesto. Quiero escuchar tus enseñanzas. Quiero que me enseñes, que me instruyas, que me disipule. Jesús dice: si alguno quiere. No está diciendo solamente ahora a sus 12 discípulos. Está ampliando esto a todo el cristianismo y a toda la humanidad. Él pone un requisito. El requisito primero, el punto de partida es: tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz habla de negación. Como dice aquí, niéguese a sí mismo. Tomar la cruz habla de negación, donde uno se niega a uno mismo, donde ya no es mis deseos los que se van a cumplir, ya no es mis planes los que quiero que se cumplan, ya no son mis metas las que quiero alcanzar, ya me niego a mí mismo, ya no son los gustos que me agradan satisfacer, nada de esto. Para poder seguir al Señor, nosotros tenemos que negarnos a tantas cosas que humanamente hablando parecen válidas,
son nuestras, Dios nos las ha dado, pero tenemos que tomar la decisión, decir, no, yo no quiero eso que es natural. Yo prefiero ponerlo a un lado y yo ahora quiero lo sobrenatural. Yo quiero lo que tú tienes para mí, Dios, porque quiero servirte, quiero dar mi vida a ti, Señor. Aleluya. Hazlo más fuerte ese aplauso a Él. Bendito sea Dios. La cruz de Cristo habla de un amor, la primera canción, amor incondicional, creo. De un amor inexplicable. De un amor inexplicable, tan grande, solo para traer salvación a nosotros. Por amor, Él sufrió la cruz. Por amor. Es un amor que va más allá del entendimiento. Es un amor radical. Es un amor que va a un extremo inexplicable. Y Jesús dice, la cruz que cada discípulo debe tomar debe manifestar ese mismo tipo de amor. Que por amor a otros y por amor a Dios decide sacrificar su vida para el bienestar de aquellos eterno, para que puedan recibir la gracia. Tomar la cruz no es solamente negarse a aquellas cosas que en el mundo anterior, antes de tener a Cristo, personas la consideraban buenas, agradables, pero eran pecaminosas. Uno aprende a negarse a esas cosas. Pero tomar la cruz también significa dar el amor de Dios a los demás, aun aquellos que no lo merecen, que ni siquiera te lo van a agradecer, que mejor te pueden golpear si le das ese tipo de amor, pero como quiera, por amor a Dios y a sus almas, tú te sacrificas, llevas tu ego a esa cruz y tú entregas amor a esa persona. Jesús dijo, ama a tu enemigo, ama a aquel que quiere la muerte para ti, ama a aquella persona que te quiere destruir, que te quiere acabar, ámale, ora por esa persona, bendice a esa persona. ¿De qué manera un ser humano puede hacer esto? Solamente si lleva cada día una cruz que les recuerda, yo tengo que morir a mis gustos, a mis cosas, porque yo quiero ser usado por Dios, porque yo quiero ver el poder de Dios que se manifiesta en mi vida. Primer requisito para una persona ser usada por Dios, tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. No es solo tomar la cruz cada día y hacer lo que quiera, es seguir las pisadas de Jesús, buscar la dirección de Jesús, buscar en Cristo Jesús las cosas, las tareas del día, lo que Él quiere que hagamos, dónde vayamos, qué podemos decir, seguir sus huellas, seguir sus pisadas. De la única manera que podemos llegar a un camino excelente cada día, iluminado por la luz verdadera que es Cristo, es si lo seguimos a Él. Si nos fuéramos por otro lugar, estaríamos en tinieblas, porque solo Cristo es la luz. Solo podemos seguirle a Él, y al seguirle a Él, aunque Él entre por lugares peligrosos, aunque Él parece ser que no tiene temor y se levantan gigantes, nosotros debemos también seguirle a Él sabiendo que nadie ni nada puede detenerle a Él, porque Él es Dios. Él tiene todo el poder para vencer cualquier cosa. Aleluya. Y recibimos fuerza de Cristo, fuerza, poder espiritual del Señor, porque le seguimos a Él. Recuerda, primer requisito, punto de partida. Si tú quieres que Dios use tu vida, toma la cruz cada día y sigue al Señor. Niégate a ti mismo. Negarse significa pon tu voluntad a un lado y di, Dios, quiero hacer tu voluntad en mi vida. Negarte a ti mismo significa que si alguien sin ningún derecho te quiere quitar tus cosas, tú dices, yo no tengo nada. Aquí está, eso es tuyo. Se lo entregas. Jesús dijo, si alguien te roba algo, no se lo quites de nuevo. Mejor regálale algo más
Quizás está tan necesitada esa persona que necesita algo más de lo tuyo. Dáselo. Que Dios es el dueño de todo y te va a dar mucho más por otro lado. No estés peleando por cositas. ¿Qué más dice el Señor? Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Paremos allí, porque Jesús da unas declaraciones tremendas. Él nos dice aquí que el Hijo del Hombre va a venir en su gloria con sus santos ángeles, y entonces va a dar el premio a cada persona de acuerdo a la obra que hizo para él. Por eso dice, si alguno pierde su vida por Cristo, la va a encontrar, porque Cristo es la vida. Perder la vida no significa que nosotros ahora no vamos a hacer nada con nuestras vidas. No significa desperdiciar la vida. No significa vivir de una manera desentendida de lo que hay que hacer. Eso no es perder la vida. Perder la vida es reconocer que aunque tienes ciertos derechos, tú dices, no los quiero. Yo prefiero otros mayores y mejores. No quiero los derechos humanos. Yo los rindo a Cristo. Yo los pongo a un lado por causa de Él. Y Jesús dice, lo vas a hallar ahora, la vida. Y no solo eso, cuando Cristo venga, también te va a premiar. Dice, viene a pagar a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho. Pero da una declaración que ha sido de mucho conflicto en mucho tiempo. Jesús dijo, de cierto les digo, que hay aquí algunos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su gloria, dice, en su reino. Y muchos dicen, yo una vez creía eso. Cuando yo era ateo, yo decía, ¿qué pasó allí? No que no iban a morir y ya murieron todos y Él no ha venido, porque uno no sabía. Y muchas personas también tergiversan ese versículo y dicen, oh, ya Jesús vino porque Él dijo que iba a venir. No, Jesús no ha venido la segunda vez, porque la Biblia dice que todo ojo le verá. La Biblia dice que cuando Él venga, vendría y se llevaría primero la iglesia, y todavía estamos aquí. Jesús no ha vuelto, pero lo que Él está diciendo allí no es que no van a morir algunos, sino que algunos de ellos no van a gustar la muerte. La palabra es gustar. En otras palabras, sentir que el morir, como Pablo decía, es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Inmediatamente sigue diciendo la palabra que Jesús entonces llevó a sus discípulos a un monte donde se transfiguró de ellos, delante de ellos, y luego el apóstol Pedro dice que él vio la gloria de Cristo cuando vino en su poder, cuando se manifestó en aquel monte. En otras palabras, Jesús dice, hay algunos aquí que me les voy a revelar, y ellos después de esto gustarán la muerte, dirán, esta vida no vale nada. Jesús ha dicho, el que quiere guardar su vida la perderá. Yo no quiero guardar mi vida, porque yo sé que realmente hay algo más maravilloso. Jesús le mostró a sus discípulos en la transformación de su cuerpo cómo era que nosotros también seríamos transformados en la transfiguración. Y eso trajo un valor a los discípulos, y eso trajo una confianza de que en verdad existe la vida eterna, que existe una vida después de la que hay en esta tierra, y que hay algo glorioso en Cristo Jesús. Trajo deseo de servir al Señor. Jesús lo había dicho, algunos no gustarán la muerte hasta que vean esto. Daba a entender que esos tres discípulos principales, Pedro, Jacobo y Juan, ellos había algo allí que no gustaban de la muerte, pero Jesús le demostró que se podría.
Ellos podrían disfrutar el sufrimiento, podrían disfrutar el morir por Cristo, porque un premio verdadero vendría. Yo quisiera ir ahora a ver un ejemplo. Para mí es clásico, porque muchas veces recurro a este tipo de ejemplo del apóstol Pablo. Mi vida personal se identifica muchísima con el apóstol Pablo, pero Pablo es un gigante espiritual y yo chiquitito. No es comparando espiritualmente, es por quién era Pablo y quién era yo. Y me imagino que muchos aquí se identifican con Pablo porque antes perseguían la iglesia, se burlaban de cristianos, y hoy estamos aquí alabando al Señor, creyendo en Cristo por la gracia de Dios. Entonces Pablo fue uno de ellos. Yo quiero pedirle, vaya al libro de Hechos, en el capítulo 26, que Pablo nos dice algo de su historia. Hechos capítulo 26, versículo 12. Aquí vamos a ver lo que Pablo narra ahora delante de un rey cuando lo están acusando, pero él narra la historia de cuando él conoció del Señor. Él anteriormente vivía persiguiendo la iglesia, odiaba a los cristianos, odiaba el nombre de Cristo, perseguía con furor a los cristianos, a los creyentes. Pero dice aquí que él iba a Damasco. En el versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Paremos allí. Pablo nos cuenta que la luz que él vio era al mediodía, no era en invierno. Invierno, usted dice, al mediodía está nublado. Imagínese en pleno verano aquí al mediodía, cómo está el sol, cómo está el resplandor. Y dice que una luz superior al resplandor del mediodía le iluminó a él. Y Pablo estaba persiguiendo supuestamente a la iglesia cristiana. Pero Jesús dice: me estás persiguiendo a mí, Pablo. Lo que se le hace a un cristiano es como si se le hiciera al mismo Cristo. Y Él es que está mirando todo. Y Él dice aquí, ahora, en el versículo 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo fue elegido por Cristo para que fuera a los gentiles, a los que no eran judíos, para que él les predicara a ellos, para que ellos pudieran abrir sus ojos, puedan ver la luz de Cristo, puedan recibir la gracia de la salvación. Aquí tenemos a alguien que perseguía a Cristo y por la misericordia del Señor, en lugar de acabarlo, en lugar de matarlo, de desaparecerlo, se le muestra y lo pone en el ministerio. Y mejor quiere usar su vida, pero le dice: te envío a los gentiles y te voy a librar de la mano de ellos. Está diciéndole: va a haber problemas, Pablo. Lo dice en el versículo 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles. Va a haber problemas, Pablo. Para poder seguir al Señor, tienes que tomar la decisión de entregarte a Él, dar tu vida
para Él. Ya tu vida no va a valer más en lo que tú la valorabas, sino que ahora vas a cambiar el enfoque de tu vida. Y es una decisión que Pablo tenía que tomar, porque Jesús le está llamando, pero ahora él tiene que aceptar el reto. Y la Biblia dice que él lo hizo así. Vaya al capítulo 9, ahí mismo de Hechos, porque habla de esa experiencia. En el capítulo 9, después que Jesús habla con Pablo, en el versículo 8, Hechos 9:8, dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Quiere decir que cuando él cayó al suelo y Jesús le habló y Jesús le decía: te voy a enviar a los gentiles y te voy a librar de tu pueblo y de ellos, esa luz provocó en Pablo una ceguera y quedó ciego. No dice que los otros quedaron ciegos, solo Pablo, pero los demás también vieron la luz y no les afectó. Era un trato directo con Pablo. Y a este hombre a quien Jesús llamaba para que abriera los ojos de los gentiles, ahora él quedaba ciego, para Dios poderle mostrar a él su poder en propia persona. Quedaba ciego y fue llevado a Damasco, ahora enceguecido. Y dice el versículo siguiente, el versículo 10: ahora en esos 3 días que él se quedó sin comer y sin beber, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Santo. Todas las cosas están en el control del Señor. Pablo está buscando a Cristo, está ciego, no puede ver nada, no come, no bebe agua, solo está: Señor, ¿quién eres? Háblame, revélate. Y Dios le da una visión. Un hombre llamado Ananías viene a ti, Pablo, y le dice a Ananías: Ananías, en visión, ve a tal lugar, porque allí está esta persona, Saulo de Tarso, y él te ha visto a ti, a un hombre llamado Ananías que se acerca a él. No hay dudas, cuando Dios habla no hay dudas. Pero ahora viene el versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ay, Dios. Pablo, que tenía una vida muy respetable entre los judíos. Pablo, que era muy sabio, muy conocedor de la palabra, de la ley. Ahora Jesús le dice: yo le voy a mostrar todo lo que él tiene que sufrir por mí, lo que él tiene que padecer por mí. Pablo, que perseguía a los cristianos, ahora iba a aprender a sufrir con los cristianos por Cristo. Pablo. Y Ananías tenía temor de ver a Pablo. Muchas veces nosotros que le decimos: Señor, quiero servirte, Señor, mándame a hacer algo, quiero hacer algo por ti.
A veces el Señor nos da una tarea difícil, peligrosa, y decimos, uy, Señor, te equivocaste tal vez, no te das cuenta que el peligro que hay allí, Señor, mándame por otro lado, envía a alguien más. Dios no se equivoca. Si Ananías hubiera desobedecido, ¿qué hubiera pasado con la visión que Pablo había recibido? Pablo recibió una visión que alguien llamado Ananías iba y le ponía las manos. Si Ananías se hubiera negado, ¿qué hubiera pasado? Menos mal que Ananías fue. Menos mal que no fue desobediente. Menos mal que el temor no le venció. Pero muchas personas se dejan vencer por el temor a lo que pueda venir. Y Jesús dice, no tengas temor, yo estoy contigo, yo te sostendré de la mano. En las tinieblas no podrán contigo. Tú abrirás ojos a los que están en tinieblas. Tú enseñarás verdad a los que están en la mentira. A ti te voy a usar. A ti te quiero usar. Aleluya. No tengamos temor. Seamos obedientes. No importa si es de mucho riesgo. El obedecer, hazlo de toda manera. Porque el Señor está contigo. El Señor sabe lo que está haciendo. Seamos obedientes. Tomemos nuestra cruz y seamos obedientes. Dice el verso siguiente, el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Impresionante. Impresionante. Pablo había visto que nadie venía en socorro de aquellos cristianos que él apresaba, aún de aquellos que había matado o ayudado a que murieran, incluyendo a Esteban. Y ahora Pablo se da cuenta que Jesucristo es real, que su poder es real, que aunque no lo podemos ver, Él está en control. Él se mueve en su iglesia. El Señor está aquí. Tú no lo ves, pero Él está aquí. Y el Señor está contigo donde quiera que tú estás. Tú no lo ves, pero Él está allí. Aleluya. Él tiene control de tu vida. Él tiene control de toda situación. No tengas temor a lo que pueda venir. Él está en control. Él te ha dicho, como comenzamos leyendo Isaías, dice, eres mi siervo, te he llamado, te sostendré de la mano, te he escogido y tú eres el que voy a usar para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de esas tinieblas y de esas prisiones de oscuridad a aquellos que están allí. Te voy a usar, pero recuerda, el ser usados por Dios significa ser negados a nosotros mismos, significa tener una cruz permanentemente con nosotros para ir allí clavando todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Y Pablo entendía que ese era el propósito de Dios. Jesús le había dicho, te voy a mostrar lo que vas a sufrir, Pablo. Y Pablo, déjeme decirle, con gusto tomaba esto, porque él supo que cuando una persona toma esa cruz que el Señor le da, entonces por medio de esa cruz se va a ver, a manifestar el poder de Dios. No es una cruz natural de madera o de... No es esa. La cruz es la negación a nosotros mismos, la disposición de poner a un lado nuestra voluntad, nuestros deseos, para cumplir con los deseos de Dios. Una cruz que habla de sacrificio por amor a Dios y a los demás. Un sacrificio permanente. Y Pablo entendió esto. Y Jesús les reveló el significado de la cruz. Vaya al libro de Colosenses, por favor. En el capítulo 2, veamos qué dice Pablo allí.
Colosenses 2, comencemos leyendo desde el versículo 11, porque nos habla a todos nosotros. Dice Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nos dice la Biblia que los que estamos en Cristo hemos cumplido con el rito de la circuncisión. Jesús quitó de nosotros el cuerpo pecaminoso, y dice también que cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús dijo que debía ser el bautismo, dice, allí somos identificados con Cristo en su muerte y también somos levantados con Él en su resurrección. Toda persona que ha sido bautizada, dice la Biblia, ha sido sepultado con Él en el bautismo y también resucitado con Él mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiero que sepas que hay una esperanza de resurrección en ti por causa de que tú fuiste bautizado con Cristo también, porque bajaste a las aguas bautismales. Si hay alguna persona que no lo ha hecho todavía, hágalo en la primera oportunidad. Jesús dice en su palabra, en Marcos 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Debes bautizarte después de creer lo más pronto que pueda, en inmersión. No es con un chorrito, no es por aspersión, tiene que ser sumergido. Esa es la manera bíblica. Pero hay personas que reciben al Señor en la cama de muerte. ¿Cómo van a ser bautizados? No se puede. Pasó como con aquel ladrón que murió en la cruz. Jesús estaba muriendo en la cruz y otro ladrón a su lado. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, qué pena, no hay agua para bautizarte. No hay oportunidad. Si no hay oportunidad, no hay problemas. Pero si está la oportunidad, hazlo para que seas identificado, como dice aquí, con la resurrección de Cristo también. Y mire lo que dice el verso 13 y el 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo recibió de Cristo la revelación que en la cruz Él derrotó todo principado, toda potestad, todo poder del enemigo. En la cruz avergonzó al diablo. En la cruz nos trajo a nosotros la libertad. En la cruz donde Él murió trajo vida para todos nosotros. En esa bendita cruz, aleluya. Esa cruz, Jesús clavó allí todos los decretos que habían contra ti y contra mí y contra todo creyente. Todas las cosas que hicimos en el pasado, todas fueron clavadas aquel día y fueron borradas, perdonadas, pero fueron pagadas. No es que fue una absolución sin que alguien pagara nada. Básicamente es que hubo alguien que pagó tus deudas. Cristo pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario. Con su muerte estaba Dios siendo satisfecho en su ira para traer entonces por medio de su cruz este nuevo tiempo, este nuevo momento en la humanidad.
Dice en el capítulo 3, ahora a nosotros, versos 1 en adelante, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Recuerde lo que Jesús le dijo a Pedro: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios y no en las de la tierra. Y Pablo nos dice ahora: no pongas tu mirada en las cosas de la tierra. Mientras estamos en este mundo, nos gusta tener muchas cosas. Nos gusta vivir una buena vida, sí. Nos gusta vivir en paz, sí. Pero si Dios quisiera que pusiéramos a un lado esas cosas, porque Él tiene otras de arriba que son más importantes y eternas, pon a un lado lo de la tierra y mira lo de allá arriba. Dice: pon tu mirada allá arriba donde está Cristo. Y dice luego el verso 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Estamos muertos? Parece que no. Muchos dicen que llevan la cruz, pero no la usan. Están muy vivos todavía. Pero aquí Pablo dice: porque estamos muertos. ¿Cómo estamos muertos? Porque hemos negado nuestra existencia para dar lugar a que la vida de Dios se manifieste a través de nosotros. Entonces, cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él, dice la palabra. Y por causa de ser muertos y de tener una cruz cada día llevándola, dice el versículo siguiente, el 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuáles cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas de la carne, deseos de la carne que ofenden a Dios. Dice la palabra: hazlos morir. ¿Cómo los voy a hacer morir? Llévalos a la cruz. Cuando venga a ti un mal deseo de fornicar, lleva ese deseo a la cruz de Cristo. Y dije: así como Cristo murió, así yo este deseo lo clavo en mi cruz que llevo cada día y no lo voy a satisfacer. Viene a ti un deseo, como dice aquí, de tener pasiones desordenadas o de avaricia. Clávalo en la cruz que tú llevas cada día. No le des vida a ese deseo. Haced morir las obras de la carne, dice la palabra. Llévalo a la cruz para que Dios pueda seguirte usando a ti. Dice el verso 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Quiere decir que no es solamente esos pecados que se ven que son grandes, terribles, pero la ira, la blasfemia, hablar cosas que no son de otro, palabras deshonestas, no eres íntegro, no dices la verdad, deja eso, clávalo en la cruz, en tu cruz. Si alguien te dice: todos dicen mentiras, todos menos uno, tú le puedes decir: yo no. Una vez las decía, pero ya no, porque ahora soy de Cristo. Ahora yo he llevado todo eso a la cruz. Y ahora hablamos verdad porque Cristo es verdad. Seamos como Dios nos manda, íntegros. Aleluya. Aleluya. ¿Qué debemos hacer? Ser como Cristo. Cristo en nosotros. ¿Qué dice la palabra? La esperanza de gloria. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Cristo en ti es la esperanza de gloria. Serás glorificado con Él cuando Él se manifieste. Pero tienes que sufrir en esta tierra por su causa todavía.
Pablo dijo una gran verdad: si morimos con Cristo, también reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Y Pablo habla en su experiencia de que él tuvo que sufrir muchas cosas. Él nos dice que vamos a buscar rápidamente, vaya al libro de Gálatas, el capítulo 2, porque él declaraba algo que si nosotros supiéramos esa profundidad de esa declaración y quisiéramos decirlo también, podríamos hacerlo si vivimos así. Gálatas 2, verso 20, él dice, Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Aquel a quien él perseguía, aquel que por misericordia se le apareció y lo llamó al ministerio, aquel que le dijo: Pablo, te voy a usar, pero tienes que sufrir mucho por mi causa. Él dice: Él me amó a mí. La cruz de Cristo mostraba el amor hacia Pablo, y Pablo podía decir: el Hijo de Dios murió por mí. Por alguien que lo perseguía, como quiera, murió por mí, se manifestó a mí, se reveló a mi vida para darme su gracia. Y ahora él dice: ahora yo estoy crucificado con él, ya yo no vivo, ahora Cristo vive en mí. Hermanos queridos, el deseo de Cristo es bendecir la humanidad. Por la humanidad murió. Dios ama la humanidad, Dios ama las almas. Dios no quiere que nadie se pierda. Muchos se perderán porque no recibirán la gracia y porque en sus caminos serán rebeldes, pero no es el plan de Dios mandarlos al infierno. No es el deseo, pero en justicia tiene que hacerlo en muchas personas. Pero aquí Pablo dice: así como Cristo murió por mí, así yo hoy estoy muriendo por otros, para que la gracia que Cristo me dio a mí pueda también pasar a otros, para que aquellos que me vean muerto puedan vivir por causa de Cristo que vive en mí. Es lo que Pablo está diciendo. Cada vez que tú tomas esa cruz diariamente y mueres a tus deseos y mueres a tus cosas para darle la gloria a Dios, Cristo va a vivir en ti y Cristo se va a manifestar en ti. Y así como en la cruz el Señor venció todo poder, todo principado, toda potestad, toda tiniebla, asimismo en la cruz tuya el Señor se va a manifestar cada día, cada día. Y Pablo declara una y otra vez: prosigo a la meta. Ha sufrido demasiado. Lo han golpeado, lo han azotado, le han encerrado, le han apedreado, ha sufrido naufragio, se han burlado de él, le hacen cuantas cosas a Pablo, y él seguía diciendo: nada me apartará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni aflicción, ni tempestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados. Nada ni nadie me apartará del amor de Cristo. Nada ni nadie. De ese amor manifestado en la cruz de Cristo, que le mostró a Pablo: te amo tanto, Pablo, que morí por ti. Cualquiera de nosotros diría: si me amas, ¿por qué me haces sufrir tanto? Pablo no dijo eso. Pablo entendía que el sufrimiento era parte para lo que vendría después, que era la corona, que era la recompensa. Queremos ser usados por Dios. Comencemos tomando nuestra cruz cada día, negándonos a nosotros mismos. Queremos ver la gloria de Dios. Permitamos que Dios se manifieste a través de nuestros cuerpos crucificados en esa cruz que cada día llevamos, para que el Señor se manifieste en gloria y en poder. Voy a terminar en el libro de Apocalipsis con una declaración del Señor. Apocalipsis, el capítulo 3, versículos 20
al 22, Jesús nos dice, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay al que venciere, al que pueda decir, en Cristo tengo la victoria, en Cristo soy más que vencedor. Una cosa es declararlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es decir, todo lo puedo en Cristo. Sí, qué bonito, la Biblia lo dice. Pero de verdad, Pablo lo dijo. No hubo aflicción, no hubo problemas que detuviera a Pablo. Todo lo pudo. Y Pablo habla de cómo el Espíritu se manifestaba en poder a través de él. El poder del Espíritu era manifiesto en el apóstol Pablo. No solamente echando fuera demonios y trayendo sanidades, pero trayendo liberación, trayendo conocimiento de la verdad, trayendo a aquellas personas lo que necesitaban, ojos abiertos para ver el mundo espiritual. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que toman su cruz, que reciben lo que Dios les da para hacer, se sacrifican si fuera necesario por la causa de Cristo, por amor a Cristo, por amor a los demás. Y el Señor un día le va a decir, wow, el enemigo no pudo hacer nada que te detuviera, porque tú sabes que con Cristo eres vencedor. Con Cristo todo lo puedes. Tú puedes declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo puedes creer? No es solamente las cosas humanas que te pones un plan para hacer. Si Dios te quiere ayudar, te va a ayudar. Pero es en Cristo que todo lo puedes, siguiendo el plan de Dios para tu vida. Si Dios te dice, ve allá, Ananías, ay Señor, voy allá, en ti voy ahí porque me lo has dicho. Todo lo puedo en Cristo. Nada ni nadie te va a detener. Si el enemigo se levanta y tú ves que te está apretando duro, el Señor dice, te tengo sostenido de mi mano. Señor, pero el enemigo también me está apretando. No importa, te tengo sostenido de mi mano. Te voy a mostrar mi gloria, te voy a mostrar mi poder. Te mostraré cómo el enemigo desaparece de tu lado ahora. Te voy a ayudar ahora. Es Dios. Dios quiere usar tu vida también. Dios quiere glorificarse en ti. Toma tu cruz cada día. Niégate. Sigue al Señor. Jesús dijo, recuerda lo que decíamos en Mateo 16, aquí hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir al Hijo del Hombre en su gloria. Mira al Hijo del Hombre en su gloria. Él está sentado a la diestra del Padre. Él gobierna, Él tiene el poder. Míralo. Míralo que Él está contigo, no te va a dejar. Y entonces disfruta, gózate en los momentos de aflicción. ¿Por qué? Porque tú dirás, esta aflicción, te voy a decir una clave que te puede ayudar a tomar los momentos de aflicción sin que te derroten. Así como Cristo sufrió en la cruz, une esa aflicción a aquella cruz y dice, Señor, voy contigo a sufrir un poco. Tú sufriste por mí, yo estoy sufriendo ahora por alguien, pero Señor, que yo pueda experimentar este sufrimiento con el gozo que tú sufriste aquel. Me quiero identificar como tú te sufriste en la cruz, así también Dios. Y no voy a rendirme, no voy a claudicar, porque yo sé que en esta cruz vendrá la victoria. En esta cruz veré la resurrección. En esta cruz veré el poder. En esta cruz veré la vida. Tu cruz mostrará la vida. Tu cruz mostrará la victoria de Dios en tu vida.
Tu cruz avergonzará al diablo. Tu cruz te hará fuerte porque estarás en Cristo, haciendo lo que Cristo quiere que hagas. Es tremendo. Y el Señor dice, si tomas esa actitud, nada ni nadie te puede detener. No hay cosa creada que te pueda detener a ti de hacer la voluntad de Dios para la gloria de Cristo. Y el Señor un día te va a decir, ven, estarás conmigo en mi trono, como yo estoy al lado del trono de mi Padre. Sufrir por Cristo significa reinar con Cristo. Pablo entendió eso y lo dice. Sufrir con Cristo, reinar con Cristo. Vale la pena. La vida en la tierra es muy corta, pero la vida eterna es muy larga, no tiene fin. Y pasarte una vida eternamente en el reino de Cristo, reinando con Cristo, imagínate. Pero el Señor dice, si alguno venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo vencí y me he sentado con el trono de mi Padre. Es una promesa que el Señor nos pone a nosotros hoy y nos dice, yo te he llamado. Él dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de tu corazón. Y te dice, como Isaías 42, yo te he llamado en justicia y te pondré por pacto a las naciones. Y te he dado mi espíritu. Tú no lo vas a hacer solo, mi espíritu te fortalecerá. Mi espíritu te ayudará, te consolará, te dará visión nueva. Mi espíritu en ti. Permita a Dios que podamos responderle al Señor de una manera correcta y decirle, Dios, tú me has dado la vida. No me la has quitado antes porque querías mostrarme que me quieres usar y me has llamado en justicia. Quiero entregarme a ti, Dios. Si lo quieres hacer, pongámonos de pie y vamos a orar a Dios, a entregarnos a Él, a pedirle a Dios que nos use, que se glorifique, que se manifieste en nuestras vidas. Démonos cuenta que en el cristianismo no hay lugar para las quejas, para la murmuración, para el echar culpa a nadie por lo que a uno le puede estar pasando. Lo que hay lugar es para llevar nuestra cruz cada día y nuestra voluntad rendirla a la de Dios cada día. Y los deseos, las pasiones naturales, llevarla a esa cruz cada día. Y esas cosas que ofenden a Dios, a la cruz cada día. Todo lo que no es de Dios, a la cruz cada día. Y verás cómo el enemigo no tiene poder en ti. Verás cómo Dios te libera de tantas cosas porque tomaste la decisión de llevar a la cruz cada día, siguiendo al Señor, negándote a ti mismo. Ese es el inicio. Son las primeras cosas que debemos hacer para que Dios use nuestras vidas como las quiere usar. Pongámonos en cuenta con Dios en esta hora. Y hoy es un día donde más adelante vamos a celebrar la Santa Cena, recordando esa cruz de Cristo, la que Él padeció por ti y por mí, por amor, y podamos mirarla con más sentido, esa Santa Cena, porque nos identificamos plenamente con ella, sabiendo que nosotros también, Dios quiere que llevemos cada día una cruz por amor a los demás, para mostrar su amor a los demás. Si deseas unirte conmigo en esta oración para decirle a Dios que cuente con nosotros, con tu vida, con la mía. Si deseas, levanta tu mano y háblale a Dios, a tu Creador, que hoy, como a Pablo se le apareció aquel día, hoy está hablándonos a nosotros directamente. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos vivir hasta este día, donde nos muestras
que tú nos llamas a servirte, a entregarnos a ti completamente, a negarnos a nosotros para que tú seas usando nuestras vidas. Nuestras vidas se disponen para ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que has muerto por nosotros, has derramado tu sangre con la cual nos has limpiado y purificado. Señor Jesús, que nos llamas en esta hora, quieres tener comunión con nosotros, te rogamos, recíbenos, que queremos recibirte a ti en nuestras vidas. Y recibe nuestra labor, recibe lo que podemos hacer. Nuestros corazones los rendimos a ti, nuestras vidas las rendimos a ti, y queremos hacer tu voluntad, oh Dios. Cristo, tú en nosotros es la esperanza de gloria. Tú en nosotros nos da fuerza para vencer siempre. Tú en nosotros nos das la oportunidad de conquistar lo que parecía imposible, porque nada hay imposible para ti. Cristo Jesús, ven y úsanos. Úsanos, Dios. Espíritu Santo bendito, aquí estamos. Tú has querido revelar a Cristo a nosotros. Tú has venido para glorificar a Cristo a través de nosotros. Espíritu Santo, tú eres el consolador. Tú nos consuelas en toda aflicción, en todo dolor, en toda angustia. Tú estás allí con una voz dulce que nos levanta, que nos alienta, que nos consuela. Espíritu Santo, tú impartes el poder en nosotros, y en esta hora te rogamos que tu poder sea manifiesto en nuestras vidas, que así como tomamos hoy la determinación de caminar cada día negándonos con esa cruz y siguiendo los pasos de Cristo, así cada día tú manifiestes tu poder vivificador, tu poder que trae resurrección a los muertos, tu poder que trae vida, tu poder que trae luz, tu poder que trae verdad. Tu poder, Señor, manifiéstalo en nosotros cada día, para la gloria de Cristo. En ti esperamos, Dios. Aquí nos disponemos. Vamos a adorar al Señor un momento. Y pido a los hermanos Ujieres, por favor. Ellos van a entregarte a ti la Santa Cena, el pan y el vino. Te ruego que te tengas a ellos en la Santa Cena, los elementos en tus manos, para que al final todos juntos vamos a tomar esta cena. Pero también recuerda algo, la Biblia dice que aquellos que son de Cristo son los que se identifican con Cristo en la Santa Cena. Si tú no has entregado tu vida al Señor, este es el momento de hacerlo. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados. Dile a Dios que te duele haberlos cometido, que te perdone, que te arrepientes, y Dios te va a perdonar. Pídele al Señor que lave tus pecados con la sangre de Cristo, y tú recibe la gracia de Dios, recibe el perdón de Dios. Entonces, si lo quieres hacer, hazlo allí con tus palabras. Dile: Padre, perdóname, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados y pido que Cristo Jesús sea mi Señor. Recibo a Cristo como mi Salvador en esta hora. Gracias, Padre, porque me recibes como hijo o hija. Si tú lo haces con corazón sincero, esa oración, toma la Santa Cena, porque ya eres hijo o hija de Dios. Si has cometido algún pecado, pídele perdón a Dios y Él te limpiará. Y toma la Santa Cena con un corazón limpio. Bendito eres, Dios.